¿Cuál fue la mayor coincidencia que te hizo cuestionar el tejido de la realidad? No yo, sino una historia que escuché. El tipo que contaba la historia era del Reino Unido y estaba de vacaciones en Grecia. Salió a caminar y pasó por delante de un teléfono público, que empezó a sonar. Por capricho, contesta el teléfono. Y es su banco, llamándolo por alguna actividad inusual en su cuenta. El banco comienza a hacerle preguntas, pero todavía está desconcertado por cómo su banco sabía su ubicación. Esto fue a principios de los 90, y les pregunta cómo obtuvieron este número. El banco le dice que es el número que tienen en el archivo. Él les dice que eso no puede ser correcto, porque está en Grecia y esta es una cabina telefónica pública. Bien, entonces el banco intenta averiguar qué sucedió, y luego se dan cuenta. En lugar de marcar su número de teléfono, accidentalmente marcaron su número de cuenta, que resultó ser el número exacto de este teléfono público en otro país por el que también se le ocurrió pasar por el mismo momento exactamente en el que llamaron. ¿Cuáles son las posibilidades de que eso suceda? Como 3-1 por lo menos. Estaba cruzando la calle después de salir de una tienda y tuve la extraña sensación de que me iba a romper el tobillo. Así que evité con cuidado un vehículo que venía en mi dirección. Esa noche fui a recoger comida tailandesa. Me caí al salir del restaurante, y me destrocé el tobillo hasta el punto de necesitar cirugía y después de un año no he sanado por completo. A menudo uno se encuentra con su destino en el camino que toma para evitarlo. Maestro Ogway. Hace aproximadamente 15 años, estaba jugando Counter-Strike 1.6 e intenté unirme a un servidor protegido por contraseña con algunas personas. Escribí amarillo para la contraseña y funcionó. Primer intento, nunca olvidaré eso. Qué extraña contraseña. Mi papá vive en un parque nacional aquí en Australia. Son tierras de cultivo protegidas. Son los restos de un volcán que estalló muy violentamente, por lo que es un terreno muy accidentado. Un día estábamos sentados en la cubierta, cuando vimos una ala delta descender por la mitad del valle, y no parecía un buen aterrizaje. Será mejor que veamos si está bien. No aterrizan cerca de aquí, así que nos subimos al coche. Conducimos durante unos 10 minutos para llegar al lugar. Nos dirigimos al tipo que está parado junto a un planeador muy dañado. El piloto nos mira incrédulo. Tartamudea, joder, Jack, ¿eres tú? Mi papá, que no ha visto a su amigo de la infancia en 35 años. Grita, joder, Tim, ¿eres tú? Ambos crecieron en Greymouth, Nueva Zelanda. Se encontraron al azar después de un accidente de planeador en NSW, Australia. Este no es tan loco como otros que leí, pero es mío. Probablemente asustamos a una pobre pareja de ancianos durante un viaje por carretera. Íbamos a casa de mi abuela, y seguimos el mismo maldito auto durante más de 4 horas. Y finalmente nos detuvimos en el mismo restaurante y en la misma estación de servicio. Y solo nos detuvimos cuando llegamos al vecindario residencial de mi abuela. Esto me recuerda una vez que estábamos conduciendo por Idaho y recibimos una multa por exceso de velocidad. Aproximadamente 3 horas de manejo más tarde, paramos para comer en un restaurante y, cuando estábamos terminando nuestra comida, el mismo policía que nos multó entró con su familia. Resulta que vivía en la zona. Hace varios años, estaba en una cafetería con algunos amigos y uno de ellos tenía un iPad. Otro amigo fue a desbloquearlo y le preguntó cuál era su código de desbloqueo de 4 dígitos. Así que solté 4 dígitos al azar fingiendo que lo sabía. Y realmente funcionó. Nunca lo había desbloqueado antes ni sabía que los mismos números se usaban para otra cosa. O su número de teléfono, etc. Asombroso. Tengo un amigo en la escuela secundaria con una habilidad similar a esa. La mayoría de nuestros compañeros de clase usan candados con códigos para sus casilleros y de alguna manera ella pudo descifrar los códigos para eso. Ni idea ni antecedentes de ningún tipo. Solíamos entregarle muchos candados para que los descifrara solo por diversión y ella simplemente logra desbloquearlos todos. Llamé a mi madre en mi móvil cuando estaba en el transporte público y accidentalmente cambié 2 números. La persona a la que llamé estaba en el mismo vagón. Hace varios años, un buen amigo mío señaló que él
Su novia y yo teníamos los mismos últimos 4 dígitos en nuestros números de teléfono. Una posibilidad entre 100 millones. Una vez, mi papá y yo estábamos discutiendo sobre su amigo mientras conducíamos de noche sin muchos otros autos en la carretera. Mientras hablábamos, nos detuvimos en un semáforo en rojo y el auto que esperaba enfrente era el amigo de mi papá. Ni siquiera vivía cerca de allí. Recuerdo que tenía 6 años y mi familia conducía en medio del tráfico a la casa de mi abuela para pasar parte del verano. Estaba muy triste porque acababa de terminar el jardín de infantes y mi mejor amigo iba a asistir a una escuela diferente a la mía. Estaba llorando y mirando por la ventana cuando un automóvil intentó adelantarnos. Pero el tráfico se movía lentamente, por lo que el automóvil terminó pasando junto a nosotros por un rato. Y allí estaba sentado mi mejor amigo, mirándome por la ventana. Extraña coincidencia, y mis padres no me creyeron al principio, pero reconocieron al conductor. De lo contrario descartaría este recuerdo como un sueño o un recuerdo falso. Me desmayé después de recibir una vacuna contra la gripe cuando tenía 28 años. La enfermera que me ayudó a levantarme no dejaba de preguntarme si quería a mi mamá. Parecía algo realmente extraño ofrecerle a una mujer adulta la opción de que llamaran a su madre y la trajeran. Así que estaba realmente confundida y cada vez más molesta porque ella preguntaba repetidamente. Hasta que mi mamá se acercó a mí. Ella tenía la cita después de la mía para vacunarse. Las enfermeras asumieron que habíamos venido juntas, pero ninguna de nosotras sabía de la cita del otro, y vivíamos a 1 hora de distancia en diferentes ciudades. Los gemelos Jim, míralo, 2 gemelos que fueron dados en adopción al nacer. Sus padres adoptivos les dieron el mismo nombre de pila. Fueron de vacaciones familiares a la misma playa. Se casaron con mujeres del mismo nombre. Se divorciaron. Los nombres de sus segundas esposas estaban separados por una letra. Ambos sirvieron como alguaciles voluntarios. Ambos se dedicaban a la carpintería. Ambos fumaban cigarrillos de la misma marca y bebían la misma marca de cerveza. La semana pasada estaba en el trabajo haciendo un trabajo. Mi compañero de trabajo entabla una conversación con el dueño de la casa en el sitio de trabajo y menciona que sus padres viven enfrente de él. También pregunta cuánto tiempo ha vivido allí. El propietario responde que solo han pasado unos meses. Se acaba de mudar a la ciudad desde un pequeño pueblo a varias horas de distancia. El compañero de trabajo se ríe y dice que nació y se crió en ese pueblo. Luego pregunta, ¿conoces el Miniplex en la esquina de la calle X y la calle Y? Vivía justo enfrente de eso. El dueño de la casa parece confundido. ¿Quieres decir en la calle 103X? Esa era mi casa. Hablaron más y descubrieron que los padres de mis compañeros de trabajo habían vendido su casa a este propietario cuando se mudaron a la ciudad. Vivió allí durante 15 años y luego lo vendió para mudarse a la misma ciudad. Al otro lado de la calle de los dueños anteriores. Mundo pequeño. Emigré a Seúl hace una década. Unos años después de mudarme aquí, salí con un amigo por su cumpleaños. En el transcurso de la noche, hablé con acento agudo con uno de sus amigos que era de Chicago. Finalmente, el amigo del cumpleaños mencionó que nací en Chicago, pero aclaré que no, era realmente una ciudad suburbana a 30 minutos de Chicago y alguien como él, que en realidad era de Chicago, no lo consideraría Chicago propiamente dicho. Se rió y aclaró que en realidad tampoco era de Chicago propiamente dicho, sino también de una pequeña ciudad suburbana en las afueras de Chicago. Resultó que éramos del mismo pueblo. De hecho, teníamos la misma edad y vivíamos en la misma calle. Sin embargo, me mudé cuando era muy joven, antes de comenzar la escuela. Le mencioné que me había mudado a Columbus cuando era joven y exclamó emocionado que sus padres se acababan de mudar a Columbus. Y como si no pudiera ser más extraño, sus padres se mudaron calle abajo de mis padres. Y, por supuesto, todo esto sucedió cuando nos reunimos en el otro lado literal del planeta. Conocí a una chica que trabajaba en el mercado de agricultores. Nos veíamos los sábados y charlábamos de vez en cuando. Eventualmente intercambiamos cuentas de Instagram. Descubrimos que ambos estábamos en la elaboración casera y la fermentación. Ella publicó que tenía 40 libras de manzanas y que se había quedado sin recipientes de fermentación.
Extendí la mano. Descubrí que eran vecinos cercanos y fui a recoger las manzanas. Decidimos pasar el rato en unas pocas semanas y comparar nuestras cervezas caseras. Cuando salimos, realmente nos llevamos bien. Ella acababa de mudarse a Boston hace un año después de una gira con una banda por Europa. Solo había estado en Boston una vez antes en 2013. Pero solo por un fin de semana para tocar en un festival. De todos modos, empezamos a vernos con bastante frecuencia. Un día estábamos acostados en la cama, hablando de un futuro en el que teníamos una granja y estábamos hablando de nuestro cerdo mascota, François. Mencioné que en un momento tuve la oportunidad de pasear a un cerdito con correa. Mientras me desplazo por mi teléfono para encontrar esta foto, tengo lo que solo puedo describir como una fuerte llamada para ver una foto diferente no muy lejos de esa. Así que abro esta imagen que me llama. Recuerdo ese día. Era octubre de 2013. Estaba fuera de mi dormitorio de pregrado, disfrutando de un buen día, cuando de repente pasó un conjunto de metales tocando. Llegan a una pequeña plataforma que estaba afuera. Ponen música durante unos 10 minutos para las personas al azar que estaban afuera disfrutando el día. Y luego continúan. Pensé que eran geniales, así que tomé una foto y luego disfruté de la música. Así que volviendo al día de hoy, esta foto parecía importante. La abro, me vuelvo hacia ella y le digo, ¿conoces a esta banda? Ella me mira y dice, ¿ves a esa persona en medio de tu toma que te está mirando? Si esa soy yo. Perdí la cabeza. La oportunidad de ver a esta banda cuando pasaban. Ella siendo parte de ella y estando allí ese fin de semana. Tomando esa foto, centrándola mientras ella hacía contacto visual conmigo. Encontrándola 8 años después, siendo vecinos, saliendo y encontrando esa foto mientras estábamos uno al lado del otro. He tenido muchas coincidencias en la vida, pero esa todavía me atrapa. Para cerrar la historia, conseguí un trabajo que no podía dejar pasar en una ciudad nueva. Ella no estaba lista para mudarse al otro lado del país. Curiosamente, el trabajo es donde ella fue a la licenciatura y antes de que nos conociéramos estaba considerando mudarse allí. Todavía hablamos y discutimos su mudanza allí en junio. Terminamos las cosas cuando me fui de Boston en diciembre, pero sabemos que probablemente nos volvamos a encontrar. Conocí a mi doble en Irak. Ojalá tuviera las fotos. Soy blanco. Crecí en Canadá. Me mudé a los Estados Unidos y fui a Irak con los marines. Vivía en Al-Rutba. Su tez, complexión, estructura facial, todo era idéntico. Era tan extraño que perturbó mucho a su madre. Claro, de 7.000 millones todos tenemos parecidos. Pero este estaba tan cerca que incluso teníamos los mismos lunares. No es lo mismo, pero me encontré con el mío en Dallas, no vivo allí. Estaba de paso, cuando paré en una gasolinera y la señora me dijo, «Llegas tarde». Y justo detrás de mí, con el uniforme de la gasolinera, entró alguien que se parecía a mí. Mismo corte de pelo, mismas peculiaridades menores. Era más que simplemente similar. Diferentes nombres. Muy mal. Vi una lotería, de 4 números, en la televisión cuando era niño. Después de que el primer número coincidiera con la dirección de mi casa. Rápidamente dije los otros 3 en voz alta antes de que los sacaran. Esos otros 3 números aparecieron uno tras otro. La dirección de mi casa fue los números de la lotería. Apagué la televisión y me fui a la cama después de eso. Estaba leyendo sobre un caso sin resolver bastante conocido que no estaba en mi área. La mujer asesinada se parecía mucho a mí, y mientras excavaba descubrí que fue a la misma universidad pequeña que mi padre. Estuvieron juntos en una extracurricular y nuestro álbum de fotos familiar tiene una foto grupal donde están uno al lado del otro. Editar. La víctima era una lesbiana que murió 15 años antes de que yo naciera. Una vez conocí a una pareja mayor a la que mis suegros conocían vagamente. Todos vivíamos en el mismo pueblo pequeño, así que nos encontrábamos con ellos de vez en cuando. Cuando nos vimos un par de veces y tuvimos una pequeña charla cortés. El marido me dijo que me parecía exactamente a su hija muerta. No solo teníamos características similares, peinados, etc., sino que también tenía algunos gestos que eran inquietantemente similares a los de ella. Caminaba de la misma manera, etc. Las primeras veces que me vieron por la ciudad, pensaron que habían visto un fantasma.
Dijeron que a veces todavía podían mirar 2 veces al verme, pensando por un segundo que yo era su hija antes de recordar que era imposible. Me sentí muy mal por sacar a relucir sus heridas con solo pasar junto a ellos. Pero dijeron que en realidad les dio consuelo. Era como saber que todavía estaba ahí afuera de alguna manera. Mi esposa y yo buscábamos un servicio de catering para nuestra boda y cuando nos conocimos, mi esposa y ella comenzaron a hablar un poco sobre sus vidas. Resulta que ambos habían crecido literalmente en la misma calle, en una ciudad de 10 millones de habitantes, al otro lado del mundo. Ambos habían dejado la ciudad alrededor de una década antes de emigrar a nuestro actual país. Conocían a las mismas personas, habían pasado el rato en el mismo café, asistido a la misma iglesia, incluso solían arrancar mangos del mismo gran árbol que colgaba sobre el muro de una de las casonas del barrio. Pero nunca se habían conocido hasta que se encontraron casi exactamente en el lado opuesto del planeta, en un pequeño pueblo de unas 50.000 personas. He tenido algunos, pero este fue el más reciente, hace aproximadamente un mes. Decidí poner una película, pero no cualquier película, quería poner una película al azar, así que usé un generador de números aleatorios para elegir un número entre 1 y 1000. Y luego encontraría la película correspondiente en las 1000 mejores películas de todos los tiempos de Metacritic. La primera película que encontré fue Particle Fever, un documental sobre la búsqueda del bosón de Higgs. Hacia el final de la película, hacen referencia a La cueva de los sueños olvidados, el local de Werner Herzog, una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Pensé en ponerme eso a continuación, pero me recordé a mí mismo, estamos usando el generador de números aleatorios ahora. Hay reglas, probablemente puedas ver a dónde va esto. Usé el generador de números aleatorios por segunda vez. Terminé con el 463, Cueva de los Sueños Olvidados. Duro tiempo durmiendo esa noche. Compañeros, es algo tan divertido de hacer. Creo que voy a cambiar mi noche de cine esta noche de ciencia ficción clásica a ruleta de películas. Hace varios años, tuve un husky que estaba entrando en años. Yo estaba muy en sintonía con él, lo suficiente como para saber qué gemidos o colas significaban qué necesidad o deseo. Tenía uno particularmente único que le indicaba cuándo necesitaba un descanso para ir al baño. A medida que crecía, también comenzó a necesitar salir en medio de la noche. Problemas de viejo, ¿verdad? Cuando cumplió un poco más de 11 años. Mi prometido y yo comenzamos a notar que podía escucharlo desde el otro lado de la casa. Luego, nos dimos cuenta de que nunca dejaba de despertarme por la noche. A pesar de que no entraba en el dormitorio a buscarme, solo se encontraba conmigo en la puerta trasera. Un día ella estaba sentada en el sofá con el perro y viendo la televisión, mientras yo dormía la siesta en la otra habitación. Tenía auriculares con amortiguación de sonido, con música ligera que ayudaría a ahogar las distracciones. Me desperté con el sonido de este perro haciendo un ruido lo suficientemente fuerte como para despertarme con todas esas precauciones. Me puse los pantalones y los zapatos y entré en la habitación de al lado, donde mi compañera me preguntó qué pasaba. Dije que el perro estaba lloriqueando. Ella no estuvo de acuerdo, así que miramos al perro, que emitió un pequeño gemido de «necesito salir», antes de levantarse e ir a la puerta trasera. Fue surrealista, y luego pasó más. Estaría afuera en mi taller y escucharía al perro lloriquear. En 2 minutos, mi socio sacaría al cachorro para hacer sus necesidades. Hasta el día de su muerte, pude decir lo que ese perro necesitaba, cuando lo necesitaba, sin importar la distancia. Actualmente, tengo un husky de 2 años que comencé a escuchar a un volumen diferente al de mi pareja. Yo no soy psíquico, pero creo que tal vez algunos perros lo son. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.